Bueno, buenas tardes, como todos, como varios viernes, agradezco muchísimo la presencia de todos ustedes. Ustedes saben que organizamos los viernes académicos e invitamos a gente de renombre para que nos vaya hablando de diferentes temas en diferentes materias y yo saben que yo soy la hincha de la ciencia por herencia, pero también han habido actos culturales muy importantes. Presento hoy al doctor, Dardo Roldán, eso sí. Él es geriatra, especialista, integrante de la Comisión Directiva de la Sociedad Uruguaya de Gerontología y Geriatría, del cual fue presidente, ya no lo es porque es un cargo rotativo. Él también trabaja como jefe en el Piñero del Campo, en geriatría. Es entrevistado sobre temas que tienen mucho que ver con nosotros, las personas adultas, con nuestra vejentud, como decía Taliche, porque Taliche odiaba la vejez, él decía vejentud. Como por ejemplo durante el COVID con respecto a las vacunas, con respecto a la vacuna de la gripe, etcétera, etcétera. Es un consultor permanente en temas de nuestras edades, entre comillas. Yo le voy a dar la palabra, pero antes voy a dar un secretito, que yo no sé si a él le va a gustar, pero a mí me encantó porque estuve mirando varias entrevistas que le hicieron en internet. Es padre de trillizos este hombre, que no es común en el Uruguay, criar 3 nenes al mismo tiempo. Yo no sé si como madre o abuela a mí eso me... Bueno, pero te queremos feliz. ¿Qué edad tienen tus hijos? 6 años. 6 años. ¿Se dan cuenta? ¿Viste lo... 2 varones y una nena. Y la nena menor se llama Pilar. Me María acordé. del Pilar, muy bien. Bueno. Ahí están cuando eran chiquitos. No te ofendió que hablara. Por favor, todo lo contrario. Me encantó. Bueno, el doctor entonces, Dardo, que ya nos tuteamos, va a comenzar entonces sobre el tema actualidad de la salud de las personas mayores en Uruguay en el día de hoy. Lo aplaudimos. Bueno, buenas tardes para todos. Muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí estar acá. Y a mí, como decía ella, hablo mucho porque me ha tocado circunstancialmente ser el presidente de la Sociedad de Geriatría y sobre todo en la época de pandemia, que con los problemas que habían de salud, las personas mayores eran las más afectadas por esta enfermedad y nosotros veíamos que en nuestro país no había muchas respuestas sobre el tema y por eso la sociedad en ese momento decidió que podíamos ser una de las respuestas a esos problemas y por eso es que circunstancialmente tuvimos mucha exposición pública y mediática. Pero bueno, este tipo de instancias es mucho mejor para mí porque en realidad yo y el resto de los colegas que trabajamos en la sociedad trabajamos para las personas mayores y qué mejor que este tipo de actividades que juntan a personas de esta edad para compartir un poco también lo que yo veo de esta situación, lo que nosotros trabajamos, pero también es mucho más importante lo que ustedes puedan traer para intercambiar, para discutir o para trabajar hoy. Entonces yo les pido que cualquier duda que tengan durante la charla o en cualquier momento, la idea es que no sea tan larga para dejar un espacio para que podamos intercambiar sobre lo que yo digo, que a veces puede haber alguna duda o alguno puede no estar de acuerdo con algo que yo digo y lo podemos conversar. Y si quieren interrumpir en el medio también no hay ningún problema. La idea de hoy, como yo soy médico, soy especialista en geriatría, es hablar un poco de la situación de salud de las personas mayores en nuestro país. Entonces eso es la idea. Como yo le decía hoy, cada cosa que yo voy a mencionar y cada problema vinculado a la salud que vamos a mencionar, cada uno de ellos sería meritorio de una charla diferente. Entonces seguramente va a ser algo muy general,
pero por eso vamos a dejar un espacio al final para poder sacarnos las dudas que hayan quedado. Bueno, hay cosas que ustedes ya saben, pero me parece que es muy importante mencionarlas. En nuestro país recientemente se hizo un censo, el número de personas se mantuvo más o menos igual, pero también lo que se ve es esto que se muestra acá. La franja celeste son los mayores de 65 años. Desde el 63 al 2023 va aumentando. Lo que sabemos también es que las de abajo van disminuyendo. Y lo que viene para adelante es que la franja celeste sea cada vez más grande y las franjas de abajo sean cada vez más chicas. Entonces, en muy pocos años, nosotros tenemos un país que es uno de los países más envejecidos de la región. El primero, el más envejecido de la región. Y la velocidad con que envejece es mucho mayor que otras regiones. Entonces, en pocos años nosotros vamos a tener una población de adultos mayores mayor a la de menores de 15. Entonces, eso es una realidad hoy, pero va a ser una realidad en unos años que muchos lo ven como un problema, pero pocos estamos trabajando para buscar las soluciones a ese supuesto problema. Entonces, también esto, como dato, son los nacimientos, la evolución de los nacimientos y defunciones en Uruguay. Los nacimientos van bajando y las defunciones se mantienen bastante estables. Tuvimos este pico en la pandemia, pero en realidad no nos morimos tanto y nacemos cada vez menos. Entonces, son las pirámides poblacionales, muchos las deben conocer, que muestran en la parte baja las edades más tempranas y las altas. Esto es cómo ha ido cambiando, lo que les mostraba recién. Tenía un video acá, pero no me parece tan importante, pero sí transmite esto que yo les decía. Cada vez la base se hace más pequeña y la cúspide se hace cada vez más grande. ¿Hay algunos que hayan trabajado en la salud o que estén vinculados a la salud? ¿Sí? No, porque a veces hay términos que puedo usar y que pueden no entender. Si no entienden algo, me avisan que no hay problema. ¿Está? ¿Escuchan todos bien? Bueno, y esto también es algo que es muy importante. De 2004 a 2023 se aumentó a más del doble las personas que viven más de 100 años en nuestro país. Entonces, todo esto no es algo que ya es un relato, que lo que va a pasar en tantos años, sino que es algo que está pasando. Bueno, entonces, como les decía recién, siempre se habla del problema del envejecimiento y muchas veces como algo despectivo. Otra vez, qué problema que hay tantas personas que viven tantos años. Y muchas veces cuando se quiere transmitir algo hacia las personas mayores, la imagen que tenemos todos de las personas mayores es esta. Muchos reconocerán a los personajes, pero la imagen es mala. Están enfermos, están dependientes, no pueden ver, no pueden escuchar, no pueden hacer nada. Y no les digo que la mayoría están así, pero en realidad la mayoría están más cerca de esto que de esto. El porcentaje también cuando se habla de personas mayores, y nos pasó mucho en la pandemia, la imagen de la vejez son las personas que están institucionalizadas en una casa de salud, que necesitan cuidados permanentes. Y en realidad en nuestro país, si bien hay muchos establecimientos de larga estadía y todo esto de la pandemia resurgió, este año también hubo algunos accidentes y siempre el tema cuando se está vinculado a las personas mayores, sobre todo en los medios de comunicación, es por las cosas malas. Y en nuestro país solamente entre el 3 y el 5% de las personas mayores de 65 años viven en un establecimiento de larga estadía. Eso quiere decir que la mayoría, la enorme mayoría de las personas mayores está inserta en la sociedad, vive sola, vive en la familia, vive en pareja y está en actividad, cualquiera sea este tipo de actividades, otras, y sobre todo cumplen un rol muy importante. Los que todavía están en actividad no se han jubilado
generalmente las empresas o los cargos públicos, y la gente que toma decisiones son personas mayores. En la familia, el rol de la persona mayor, el abuelo, es fundamental para el cuidado de otras generaciones o de pares y para la transmisión de conocimientos, de valores y sobre todo la transmisión cultural. Es clave el rol de las personas mayores. Y bueno, pero también el envejecimiento es una realidad, es una etapa más de la vida. La vida la tenemos que ver como un ciclo, pero generalmente se festejan muchos hitos, como cuando vamos creciendo, en la escuela, el liceo, la universidad, la etapa laboral, pero cuando llega la vejez o cuando llegamos a la etapa que nos vamos a jubilar, lo vemos como algo malo. Se festeja todo lo anterior, o se valora o se ve como algo bueno, pero cuando llegamos a esta etapa, generalmente empiezan las dudas. Hay gente que lo disfruta, hay gente que no, hay gente que lo vive como un duelo. Es una etapa de la vida que no se ve como las anteriores, cuando es una etapa más y en realidad, como hablábamos hoy, es algo claramente positivo en muchos aspectos. El envejecimiento se da, como dijimos hoy, por la baja natalidad, por la baja mortalidad, por la mayor esperanza de vida. Hoy en nuestro país, aproximadamente al nacer, tenemos la expectativa de vivir en el entorno de 78 años. También cuando llegamos a los 65 años, tenemos una expectativa de vivir casi 20 años más. Entonces, eso antes no sucedía. Y es mucho tiempo. Entonces nosotros, el principal objetivo no es solo vivir más, sino tratar de vivir bien y con una buena calidad de vida. Y eso es lo que yo le decía del sobreenvejecimiento. Una vez la franja de edad de mayores de 65 crece aceleradamente, pero sobre todo por las personas mayores de 80. Como les decía, después de esa edad igual tenemos una expectativa de vida alta, entonces la población de mayores aumenta por los más viejos y no siempre por los menos viejos. Entonces, bueno, ¿cómo envejecemos? Ese es el otro tema. Sabemos que envejecemos, pero ¿cómo envejecemos? Esto es algo bien esquemático, pero es para mostrarles. Esto es lo que se ve como un envejecimiento exitoso. Quiere decir, van pasando los años y como también es una realidad que hay cosas que van pasando con el envejecimiento que van haciendo que cada vez nos cueste más todo, entonces la vida va pasando y se va terminando, pero en algo lineal, progresivo y lento, sin ningún apuro. Pero también puede pasar esto, porque también con el envejecimiento vienen algunos problemas de salud que hacen que puedan pasar estas cosas. Generalmente cuando hay un problema de salud en esta etapa de la vida, hay una caída muy brusca. Desde una etapa, por ejemplo, una persona que está perfecta, en buenas condiciones de salud, tiene un accidente y de estar viviendo sola, sin ninguna necesidad de apoyo, pasa a estar dependiente de alguien que le ayude porque no puede moverse. Entonces, esos bajones bruscos, generalmente cuando nos recuperamos, podemos no volver al nivel previo que estábamos y nos quedamos un escaloncito por debajo. Entonces, en vez de esta línea, tenemos esta línea un poquito más acelerada o accidentada. Sarcopenia es la pérdida de la masa muscular. Entonces, les puse acá, en el envejecimiento normal hay un montón de cosas que suceden, pero lo más importante o lo más visible es una disminución de la hidratación de la piel y en general una disminución de la sensación de sed. Por eso es muy importante, a pesar de no sentir sed, hidratarse en forma permanente igual. Un enlentecimiento del tránsito digestivo, una disminución de la masa ósea y de la masa muscular. Ahí aparecen la osteoporosis, la sarcopenia, la fragilidad, la presbicia, la presbiacusia. Hay cosas que son
esperables que sucedan en el envejecimiento. No quiere decir que sean normales, que le pasen a todos, pero sí es esperable que estas cosas vayan sucediendo. Una disminución de los reflejos, eso hace que se produzca una marcha más lenta, que disminuya el equilibrio, que haya un mayor riesgo de inestabilidad y de caer, una disminución de la reserva funcional, que es lo que yo les decía. La reserva funcional, si ustedes tenían una gripe, una infección respiratoria o una infección urinaria a los 50, capaz que se ponían una bufanda e iban a trabajar. Ahora, más grandes, cuesta mucho más recuperarnos, porque no tenemos esa reserva física y funcional que nos permita seguir adelante. Y bueno, la falta de capacidad de adaptación, esto sobre todo es desde el punto de vista cardiovascular, nos cuesta mucho, siendo más jóvenes, uno cambia de posición y el corazón se da cuenta para enviarle la sangre al cerebro. Cuando vamos creciendo, esos tiempos demoran y ahí puede aparecer cierto mareo, la presión un poco más baja. Entonces todas esas cosas son esperables durante el proceso de envejecimiento. Entonces, también tenemos que ver que el envejecimiento no es igual a estar enfermo. Ser viejo no quiere decir estar enfermo. Sí sabemos que el paso del tiempo y el envejecimiento es un factor de riesgo para muchos problemas de salud y es mucho tiempo que ha transcurrido y en el que nos han pasado cosas que van condicionando nuestra vida y nuestro futuro. Pero no quiere decir que por estar viejo estamos enfermos. No todos los viejos se caen, no todos los viejos se olvidan de las cosas, no todos los viejos no ven o no oyen. Todo lo contrario, esto generalmente corresponde a determinados problemas de salud. Entonces, ¿cómo enfermamos? Generalmente se dice que enfermamos como vivimos. Y entonces, si uno vive una vida desde pequeño, saludable, con una dieta adecuada, con una hidratación, haciendo ejercicios, seguramente la etapa de la vejez va a ser similar a cómo ha vivido. Si uno ha sido un desordenado toda la vida, no podemos esperar que a los 80 estemos espectacular. Entonces es muy importante. Pero esto es muy importante, que es lo que hablábamos hoy con respecto a la expectativa de vida. Antiguamente la gente no llegaba a viejo porque se moría antes, porque había enfermedades infecciosas que no se podían tratar. No existían los antibióticos, la salubridad y la salud pública era muy básica o no existía. Entonces fueron mejorando los avances tecnológicos, los avances médicos, pero también los avances arquitectónicos, de salud, el tratamiento del agua. Entonces las enfermedades infecciosas no tenían tanta oportunidad de ser transmitidas y si las adquiríamos teníamos forma de combatirlas. Entonces eso fue una de las principales causas de que fue aumentando la expectativa de vida. Entonces, ¿qué pasó? Vivimos más, empiezan a aparecer problemas de salud vinculados al paso del tiempo y enfermedades que son de curso crónico. Eso quiere decir que no tienen un tratamiento específico, pero vamos a convivir con ellas toda la vida y que se pueden mantener con tratamientos adecuados, estables y controladas durante muchos años. Acá, por nuestro estilo de vida también aparecen las enfermedades vinculadas a la esfera cardiovascular, la hipertensión arterial, la diabetes, el colesterol, el ácido úrico, pero también las que están vinculadas a los problemas articulares, la artrosis, la artritis, los problemas de movilidad. Entonces, cambió la forma de enfermar. Entonces, es lógico pensar que también cambie la forma de enfrentar esos problemas de salud para tratarlos mejor y acompañar. Entonces, la gente no se muere tanto, pero tiene lo que nosotros le llamamos morbilidad, o sea, vive con problemas de salud. Algunos de ellos los limitan y por eso también aumentan la necesidad de cuidados, aumenta el uso de los sistemas de salud, o sea, las personas mayores son los principales consumidores de los sistemas de salud, de los servicios de salud.
es los que consultan más, los que usan más medicación, los que estando internados están más tiempo, los que les cuesta recuperarse más luego de una internación o de una enfermedad. Entonces va cambiando la forma que tenemos de enfrentar estos problemas de salud. Entonces, ¿cómo enferman las personas mayores a diferencia de personas? Yo a ustedes las tapo, ¿no? Perdón. Pero acá sigo estando bien. Ta. Entonces, hay particularidades de los problemas de salud de las personas mayores que son 6 menos 10. ¿A qué hora? Era 5 y media. Por eso dije, estoy mal. Yo para calcular el tiempo. Hay algunas particularidades en las personas mayores que lleva a los profesionales de la salud a tener algunas dificultades en cómo enfrentar, detectar o anticiparnos a ciertas cosas. Entonces, ya sabemos que las personas mayores tienen una presentación atípica de las enfermedades. Quizás a ustedes les ha pasado de estar cursando o tener alguna persona cercana que está bien y de repente empieza a estar desorientada, confundida, más agresiva, y en realidad viene el médico y le dice, un principio de demencia. Y en realidad era la manifestación de un cuadro infeccioso que, tratado oportunamente, mejoraba y la persona volvía a estar como estaba previamente. O sea, las enfermedades o los problemas de salud no se presentan siempre como en otras etapas de la vida. Tienen una presentación atípica, generalmente con pocos síntomas, y como hablábamos hoy, en lugar de recuperarse en 2 o 3 días, lleva más tiempo la recuperación. Y tiene siempre una repercusión funcional. Más adelante vamos a hablar un poco de esto, pero la Organización Mundial de la Salud dice que la salud de las personas mayores se mide en términos de función. Esto quiere decir la función que cada uno tiene, es la capacidad de valerse por sí mismo. Entonces, si una persona puede tener hipertensión, diabetes, tuvo 3 infartos, pero se mantiene independiente, activa, está bien de salud, a pesar de tener problemas de salud crónicos. Entonces es muy importante porque, como teníamos hoy la pérdida de la capacidad de la capacidad de reserva física y funcional, cada cosa que nos pasa repercute directamente en la función de cada uno. Entonces después generalmente tienen muchas patologías o varias, no es solo hipertenso o no es solo diabético o no es que tiene artrosis. Generalmente tiene artrosis, es diabético, es hipertenso y algunas cosas más. Entonces, como decíamos hoy, las enfermedades son de curso crónico, tenemos mayor necesidad de cuidados y un gran problema, que ustedes lo deben saber mejor que yo, es lo que nosotros llamamos la polifarmacia. Eso quiere decir la gran cantidad de medicación que se consume. Muchas veces nos pasa que pensamos que es mucho, pero si está bien indicado porque es necesario, no la consideramos algo malo. Pero sí muchas veces porque vamos a un médico, nos indica una cosa, vamos a otro y otro y otro, y vamos sumando y no se toman el trabajo de revisar qué puede interactuar con qué. Entonces todas esas cosas son muy importantes en esta etapa de la vida. Y después, como vamos a ver más adelante, no solo repercute a nivel funcional, sino en otras áreas de la vida que es muy importante valorar. Entonces, ¿qué necesitamos? Esto seguramente es una respuesta más para ustedes, que lo vamos a ver ahora en un ratito, qué es lo que piensan ustedes que necesitan. Yo les voy a contar lo que nosotros pensamos que necesitan, que eso a veces es medio raro de decirle nosotros qué necesitan, pero entendemos que puede ser así. Pero siempre tenemos que pensar qué es lo que necesitamos. Entonces, para nosotros lo que necesitan las personas mayores, y cuando digo nosotros, digo la geriatría del mundo, nosotros no somos ningunos iluminados, esto está todo inventado, pero lo que nosotros, los geriatras, usamos una herramienta que es la valoración geriátrica integral. Y lo que hace la valoración geriátrica integral es, lo más importante, que es poner en el medio a la persona, y no solo a la persona, porque hay muchas personas que están enfermas y que no solo están ellos, sino que siempre
o generalmente hay alguien que los puede apoyar, que necesitan el cuidado y que a veces puede transmitir la información mejor que nosotros mismos, porque también es muy importante el entorno en el que se desempeña la persona. Y nosotros abordamos y tratamos de valorar 4 áreas que para nosotros son las fundamentales, que como decíamos hoy, la parte biomédica, si es hipertenso, si es diabético, si tuvo un infarto, si lo operaron, si no lo operaron, pero también los aspectos funcionales, como les decía hoy, que pueden hacer en forma independiente, que nuestro principal objetivo siempre va a ser mantener la función, mantener la independencia, mantener la autonomía, tanto desde el punto de vista físico como mental. Entonces, ese va a ser el principal objetivo de nuestra valoración. Y después, como les decía, valoramos la esfera mental y sobre todo la esfera social. No es lo mismo todas las personas, cada una son diferentes y cada uno tiene una situación diferente que tiene necesidades diferentes. ¿Qué nos permite hacer esta valoración geriátrica? Nos permite detectar cuáles son los problemas que tiene cada persona, hacer un plan individualizado, porque como les decía, no hay una receta de cocina, cada uno necesita cosas diferentes. Y sobre todo teniendo en cuenta que muchas veces las personas mayores no están incluidas en los estudios para valorar determinados fármacos. Entonces nosotros lo que hacemos generalmente es traspolar la experiencia en personas más jóvenes a las personas mayores, pero no hay un estudio que abarque a las personas de 99 años para la hipertensión arterial. Entonces tenemos que también tener esa capacidad de ir regulando y de individualizar qué fármaco, qué dosis y qué combinación de fármacos es bueno para cada persona. Entonces también nos permite hacer un seguimiento y una evolución de estos problemas. Nosotros en esta valoración usamos determinadas escalas o determinados test que quizás a ustedes, algún colega se los haya hecho, que eso a nosotros nos permite objetivar determinadas cosas y que no sea una sensación mía que hay una persona que se olvida de las cosas y que tiene tal problema, sino que yo hago determinada valoración que lleva determinado puntaje y yo le digo a otro colega, tiene en tal test 23, él ya sabe de lo que le estoy hablando. Entonces es algo objetivo y que me permite, el año que viene le hago y tiene 22, bueno, bajó un poquito, tiene 28, mejoró. Entonces eso para nosotros es muy importante. No las usamos para hacer diagnóstico, porque generalmente los diagnósticos pasan por otro lado, pero sí para hacer valoraciones puntuales para ver cómo está la situación en general. Y después nos permite también mejorar la utilización de los recursos, por esto que hablábamos hoy. Lamentablemente esto es una realidad, que en el sistema de salud muchas veces van al médico y le dicen vaya tal especialista, vaya tal otro, venga para acá, lleve este remedio, y capaz que si lo analizábamos mejor no era necesario tal estudio, o en vez de 3 remedios tomábamos 1. Entonces los recursos para la persona y para las instituciones van a estar mejor si se hace una correcta valoración. Lo mismo que ante una cirugía, muchos de ustedes se habrán enfrentado a situaciones de, tiene 90 años, ¿para qué lo vamos a operar? O vamos a operarlo igual, a pesar de no ser necesario. Entonces, todas esas cosas nos permite la valoración geriátrica. Y esto también, una mejor ubicación de acuerdo a la situación funcional. Muchas veces no es lo mejor que esté internado en un sanatorio, no es lo mejor que esté en una casa solo, no es lo mejor que esté en un establecimiento de larga estadía. Entonces, estas valoraciones también para nosotros nos van a ubicar mejor en la recomendación de dónde atender mejor a esta persona. Y lo otro que para nosotros es muy importante es la interdisciplina, que todas estas cosas que yo estoy diciendo son lo que nosotros intentamos hacer y promovemos y entendemos que es lo mejor. Seguramente ustedes me van a decir que esto lo ven poco o les cuesta encontrarlo en los servicios de salud en los que se atienden. Nosotros en nuestro país
tenemos multidisciplina. Nos cuesta mucho trabajar en equipo en la salud, sobre todo a los médicos. Entonces va al cardiólogo, va al traumatólogo, va al anestesista, pero entre ellos nunca conversaron, la transmisión de la información no siempre es la mejor, entonces a mí me sigue quedando la duda de lo que dijo el cardiólogo, entonces es complicado la dinámica. Y no solo los médicos son los encargados de la atención de la salud de las personas mayores. Hay un montón de otros técnicos y otras profesiones que son muy importantes en el equipo que atiende a las personas mayores. Desde el fisioterapeuta, nutricionista, pero también psicólogo, asistente social. Para nosotros es muy importante lograr conformar ese equipo porque las necesidades de cada uno son diferentes. Y muchas veces el problema o la dificultad no es exclusivamente un problema de salud, sino un problema del entorno, un problema familiar, que quizás ajustando una de estas áreas se puede ir resolviendo. Entonces, bueno, esto es lo que nosotros hacemos o intentamos hacer. Entonces, ¿qué necesitamos? Lo que más necesitamos es la prevención. Aunque a ustedes les parezca raro, ¿y qué voy a prevenir yo a los 89? Sí, siempre hay para prevenir. Porque cualquier cosa que nos pase, como veíamos hoy en la gráfica, nos va a tirar para abajo, nos va a limitar y va a hacer que nuestra función sea más difícil de recuperar. Entonces es muy importante la prevención. Y como les decía, cada uno de estos cuadraditos es para un tema en sí, pero es muy importante lo que le hablábamos hoy, los hábitos de vida saludable. Nunca es tarde para retomar, para cambiar y para mejorar esos hábitos. ¿Cuáles son? Como hablábamos hoy, la hidratación, la alimentación adecuada, y la adecuada no siempre para uno es igual que para el otro. Si uno es hipertenso no es lo mismo que ser diabético, si uno es delgado no es lo mismo que tenga unos kilos de más. Entonces cada uno tiene que buscar cuál es la alimentación que necesita e ir por ese camino. Y el ejercicio. El ejercicio es muy importante. El ejercicio físico y el ejercicio mental, que ahí lo puse como estimulación. Una de las cosas que tenemos que estimular es la estimulación cognitiva. Pero también todas estas cosas también nos hace mejorar y mantener los vínculos, que también es una de las partes que tenemos que estimular permanentemente. Somos una sociedad, las personas somos sociales, sociables, necesitamos el apoyo. Los grupos son una protección muy importante para mantener la cabeza en actividad, para mantener los pensamientos en diferentes lugares, y eso hace que nuestra cabeza funcione mejor y que si va a perder, pierda más despacio. Entonces es muy importante. Y también muchas veces esos grupos son un factor de protección muy importante, porque puede ser que esa persona viva sola, no tenga familia y pertenezca a cualquier grupo. Cuando le pase algo y ese grupo note que le pasa algo, que está diferente o que no está, va a poder socorrer y va a poder ayudar y vamos a poder llegar a tiempo a diferentes situaciones. Acá lo que hablábamos hoy antes de empezar, las vacunas previenen, son muy importantes. Sé que fue un tema de debate durante muchos años, el tema de las vacunas, nos cuesta, ¿para qué? ¿Por qué? Son muy importantes. En esta etapa de la vida, las vacunas que son la vacuna antigripal anualmente, una vacuna que se llama antineumocóxica y la vacuna antitetánica que ya cambió la forma de administrar, entonces ya todos, incluso yo a esta edad, ya tenemos las dosis suficientes. No, eso cambió. Entonces, por eso también es importante. Existen otras vacunas. Esto voy a tomarme un segundo porque nosotros desde la sociedad estamos manteniendo reuniones porque existen algunas vacunas diferentes a las que tenemos en nuestro país y una de ellas es la vacuna antigripal. Por ejemplo, en Argentina las personas mayores reciben una vacuna diferente al resto de la población. Nosotros recibimos la misma todos. Esa vacuna es una vacuna potenciada, entonces es muy importante
y estamos trabajando para que en el futuro cercano podamos acceder o podamos... No estoy bien, muchas gracias. Entonces también existen algunas cosas que todavía no estamos utilizando, pero se pueden utilizar y también es importante que sepan que existe. Esto no lo mencioné hoy, pero me parece importante mencionarlo ahora en cuanto al envejecimiento normal. También el sistema inmune envejece y se pierden soldados para luchar contra las infecciones. Se enfrenta diferente de esas cosas. Por eso las vacunas son tan importantes. Porque muchas veces ustedes habrán escuchado o habrán dicho, yo me vacuné y me agarré la peor gripe de mi vida, de acá a la vuelta se vacunó y a la semana siguiente se enfermó y se murió. Todas esas cosas no son por la vacuna protege, la vacuna no enferma, no son con enfermedad que te dan la enfermedad para que vos no son así, y tampoco, no generan la enfermedad, y muchas veces pueden no prevenir la enfermedad. Por ejemplo, la vacuna antigripal, nos podemos engripar igual. Lo que sí disminuye muchísimo es la mortalidad, o sea, no nos vamos a morir por una gripe, que la gente se muere de gripe, y no vamos a tener un cuadro grave por esta enfermedad. Entonces es muy importante intentar tener una alta adherencia a la vacuna. Para que sepan también, este año se hizo una campaña de vacunación, como todos los años, y el Estado compra determinada cantidad de acuerdo a lo que pasó el año anterior. Y estiman quién se va a vacunar, cuántos se van a vacunar, y lo dividen por edades. Los que más se vacunan son las personas mayores. Uno de los que menos se vacunan son los del personal de salud. Entonces, por eso también a veces ustedes pueden haber ido a un médico que le diga, no, ¿para qué se va a vacunar? Vacúnense. Bueno, entonces, como dijimos, los hábitos de vida saludables, las vacunas, los cuidados son muy importantes. Los cuidados en esta etapa de la vida, se ha hablado mucho de los cuidados, está como de moda, hay un montón de cuidados, los cuidados han cambiado mucho a lo largo de los años. Antes, cuando yo era chico, que no es tanto, pero siempre había una tía, una abuela, que si se enfermaba alguien en la familia iba con el bolsito a cuidar. Eso ya no es así, porque las abuelas hacen otras cosas, las mujeres en general cambiaron mucho su rol en la sociedad, entonces las familias hoy tienen otra estructura y otras necesidades. Entonces los cuidados quedan un poco desdibujados y necesitamos la ayuda externa. Entonces, como les decía hoy, una forma de los cuidados son los cuidados de larga estadía, que generalmente se ven como algo malo, como la última opción, como vas a terminar en algo así, que se ve como algo negativo, pero muchas veces es una necesidad y que si quieren en otro momento o después lo hablamos mejor, pero son un recurso más que existe, pero también hay muchas personas que necesitan cuidados en casa y que lo hace un familiar que no está preparado o que tiene que prepararse de golpe, o alguien en forma particular que muchas veces no tiene la mejor formación. Entonces los cuidados hoy en nuestro país son un problema, hay un montón de iniciativas y de cosas para mejorarlos, pero todavía no hemos logrado tener un sistema de cuidados ideal. Bueno, y lo otro que les decía, la atención de calidad. Y la atención de calidad no es solo en los médicos, como les decía hoy, es en el equipo de salud, en el equipo de atención, y eso también nos cuesta mucho en nuestro país, la formación de profesionales en los cuidados, en la atención de salud. Los médicos que no somos geriatras, en la carrera no tenemos una materia geriatría, ni una pasantía de 1 año, de 6 meses, no. Yo no tuve, y ahora en la Universidad de la República son 3 clases. Entonces los médicos en general, salvo que se interesen por algunas particularidades, no tienen un manejo tan importante de las situaciones de las personas mayores. Y bueno, también es bueno mencionar que es todo esto que hemos hablado de la valoración geriátrica, de la intervención del geriatra, del equipo,
lo ideal es que aparezca cuanto antes, porque como les vuelvo a mencionar, lo más importante es la prevención. En una persona muy enferma, en una etapa final de la vida, no son muchas las intervenciones que podemos hacer para evitar llegar a esa situación. Entonces, cuanto antes lleguemos, mejor. Y bueno, les quería mencionar esto, que es la voluntad anticipada. En nuestro país existe una ley de voluntad anticipada. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros podemos decir lo que queremos que nos pase, en la salud y en los cuidados. Entonces esto es, en cualquier prestador de salud, se pueden acercar y decir yo quiero emitir la voluntad, y es un formulario que se llena, requiere algunos ítems en particular y que dicen yo si estoy en una situación de que no puedo tomar decisiones por mí mismo porque tuve un accidente o porque estoy con un problema mental que me impide tomar decisiones, si estoy ante una situación de final de vida, no quiero que me hagan esto o quiero que me hagan hasta lo último que sea para que yo pueda estar bien. Y también se puede hacer aclaraciones en que si yo no puedo decidir, quiero que decida fulano, o quiero recibir determinados cuidados, o quiero que me cuiden en tal lugar, o quiero que me cuide fulano de tal. Eso hoy existe, no está tan difundido, pero sí es algo que se puede hacer. Y bueno, lo otro muy importante es la rehabilitación, que es otra de las cosas que en nuestro país todavía no está tan accesible e ideal como debería ser. Es muy frecuente, como decíamos hoy, las enfermedades de curso vascular, un accidente cerebrovascular, una fractura de cadera, una persona que era independiente, vivía sola y activa, es muy importante desde el momento que sucede pensar en la rehabilitación para tratar lo antes posible que recupere lo que perdió. Entonces, estas cosas son las más importantes que tenemos que tener en cuenta, pero el centro de todo es la prevención. Tenemos que llegar antes que los problemas, porque lamentablemente, como hablamos y vimos en la gráfica anterior, en la gráfica de hoy, cuando está el problema, las consecuencias pueden ser muy, muy complicadas de enfrentar. Entonces, para terminar, como les decía, cada uno de estos es una charla en sí misma, pero los problemas más frecuentes que aparecen en las personas mayores, los trastornos del sueño, los trastornos digestivos y urinarios, del tránsito. Bueno, lo puse como un problema, pero en realidad también es un tema que se aborda muy poco, que es la sexualidad en esta etapa de la vida. Entonces también las alteraciones de la memoria, el deterioro cognitivo, la depresión, la ansiedad. Le puse acá entre paréntesis el suicidio, porque también es un tema del que no se habla y también tenemos que conversar. Las campañas de prevención del suicidio generalmente son enfocadas en los niños, en los adolescentes y en las personas jóvenes. Pero lo que no dicen es que de las franjas de edad que más se suicidan son las personas mayores. Muchas veces sin avisar, sin dar señales y generalmente de una forma más violenta. Entonces, también tenemos que incluir a las personas mayores en los planes de prevención de este tipo de problemas. Ahora está muy de moda y muy en boga la salud mental, la ley de salud mental, pero generalmente estas dos cosas, los problemas de la memoria y del estado de ánimo en las personas mayores, no son objetivos de esa ley, por eso también tenemos que siempre hablar de ella y mencionarlo. Como hablábamos hoy, los cuidados de la piel, sobre todo en las personas con algún grado de dependencia, que pasan mucho tiempo en la cama, condicionan mucho los cuidados y también la calidad de vida. Los cuidados de la salud bucal también es muy importante, que muchas veces en las personas institucionalizadas o que tienen prótesis no le damos tanta importancia y son fundamentales para seguir adelante. Un gran problema para nosotros, para abordar, son las caídas. Las caídas en las personas mayores no son normales, pero sabemos que son muy frecuentes, que pueden suceder y las consecuencias de ellas pueden ser muy importantes y pueden condicionar el futuro de la persona, no solo la calidad, sino la vida. Entonces, el llegar a prevenir este tipo de situaciones es fundamental. Y lo otro que hablábamos hoy, la polifarmacia. Entonces, todos estos temas, ahora vamos a tener unos minutos de intercambio
de lo que quieran preguntar, pero me parece que detalles no tiene mucho sentido, sino que más lo que ustedes se quieran llevar de estos temas. Y si tienen alguna pregunta puntual también las espero. Así que muchas gracias. Muy bueno, ¿no? ¿Alguien quiere preguntar algo? Seguramente, Teresa. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Yo quería preguntar, ¿a partir de qué edad tendríamos que ver geriatra? Y otra cosa, es decir, yo tengo mi médico de medicina general. ¿Tengo que ir al geriatra y dejar mi médico? ¿El geriatra se ocupa de todas las, digamos, las especialidades? La edad que nosotros recomendamos y que en realidad la Organización Mundial de la Salud recomienda son los 65 años en nuestro país. En otras partes del mundo es a partir de los 60, porque no tienen una expectativa de vida tan alta como nosotros. Incluso como ha ido aumentando, quizás en un tiempo pueda también aumentar esa edad en nuestro país. Pero lo ideal es a partir de los 65 años, porque aparte estamos en una edad muy buena para prevenir todas estas cosas de las que hablamos. Y después, con respecto al médico, lo más importante es que ustedes se sientan seguros y confiados en que el médico que los atiende entiende lo que les pasa y puede ir acompañando las situaciones que van surgiendo. Nosotros claramente recomendamos la atención por el geriatra, pero tampoco vivimos en Marte y sabemos que el acceso a la geriatría hoy en nuestro país no es tan fácil. Entonces siempre lo más importante es que el médico que los atienda sea de su confianza y que les genere seguridad. Si es geriatra, mucho mejor. No sustituye nada, nadie sustituye a nadie. Lo ideal sería que complementara todo. El internista, no. El internista es otra cosa. La medicina interna y el internista generalmente se especializan en los problemas más agudos que genera que uno esté internado. Son los que se encargan de atenderlos durante la internación. El médico general es el médico que lo atiende en la policlínica y le hace el seguimiento. El geriatra es el médico que entiende más las cosas que le pasan a las personas mayores, como el pediatra entiende más las cosas que le pasan a los niños. Todos somos médicos y nos especializamos cada uno en diferentes áreas. Pero como veíamos hoy, cada vez va a haber más personas mayores y menos niños. Vamos a tener que ser más geriatras y menos pediatras, pero eso todavía no se vio. ¿Alguien más? La geriatría es la rama de la medicina que estudia los problemas de salud que le pasan a las personas mayores. La gerontología es el estudio del envejecimiento. Entonces, generalmente el título de geriatra es geriatra gerontólogo, pero también hay otras profesiones y otros técnicos que son gerontólogos, que son específicamente gerontólogos sociales, psicogerontología. Los psicólogos tienen una especialidad que es la psicogerontología, y aparte hay una carrera que en nuestro país no está muy difundida, que es la gerontología, que la puede hacer profesionales de varias áreas. En nuestro país y particularmente en la sociedad, incluimos como gerontólogos a todos los técnicos o profesionales que de una u otra forma participan en el proceso de atención de las personas mayores. Como les decía, los psicólogos, los trabajadores sociales, los fisioterapeutas, nutricionistas, dentistas, que se especializan en la atención de las personas mayores. Yo te voy a permiso, con respecto a la gerontología que tanto hablamos nosotros estuvimos algunos de nosotros en un encuentro en Chile, donde quedamos fascinados por un gerontólogo español y otro argentino, gerontólogos sociales, de todo lo que nos hablaron con respecto a la gerontología. Tanto es así que la semana que viene tenemos un congreso de RUA. RUA es
la red de universidades abiertas en Paysandú, y Juni, que es uno de ellos, va a venir a darnos una charla. Pero acá en Uruguay habemos varios que nos gustaría conocer algo más de la gerontología en general y la gerontología social, que es lo que nos abarcaría a nosotros, y no hay dónde. No, es un problema. Por eso les decía, hay en la universidad, en la Facultad de Ciencias Sociales, existe un curso, un posgrado, bueno, de gerontología social. Después en la Facultad de Psicología existe un posgrado de psicogeriatría. Bueno, en la parte de la medicina existe la geriatría, pero también hay pocas opciones, es en la Universidad de la República y es para determinada cantidad de médicos que pueden acceder a la residencia o al posgrado. Cuando uno se quiere especializar después que se recibe de médico, puede especializarse a través de una residencia, que es un cargo remunerado que le permite, mientras se va formando, cobrar un sueldo y si fuera como un trabajo, o como un posgrado, que hace lo mismo pero sin cobrar. Cuando yo me formé no había residentes de geriatría, nos podíamos formar solo a través del posgrado, o sea, ir a estudiar varios años sin cobrar nada. Ahora existen, creo que son en este momento 3 o 4 cargos de residentes de geriatría, o sea que hay a 4 personas que le pagan para que se formen como geriatras. Entonces eso es un avance con respecto a lo que teníamos, pero creemos igual que sigue siendo insuficiente para lo que necesitamos y para lo que vamos a necesitar. Sobre todo con lo que usted estuvo hablando, que estamos aumentando cada vez más la población de mayor edad. Sí, eso también... perdón. Bien. Eso generalmente depende de la institución en la que te atiende. Hoy en nuestro país hay una institución que tiene intervención de geriatría en la puerta de emergencia y en algunos pacientes con determinados problemas de salud que están internados. Pero habitualmente cuando uno está internado, el que se encarga de la atención es el internista. Después sí, la idea es que tanto tenga la información del médico que lo trata cuando llega a la internación y que cuando se va, la gente que está encargada de la atención en la internación tenga la seguridad que va a tener una continuidad de la atención. Es muy frecuente que una persona, yo siempre pongo el mismo ejemplo, si yo estoy en la policlínica, viene cualquiera de ustedes y me dice, me duele la rodilla, no puedo caminar, yo le miro, le hacemos una placa, está bien, no tiene nada roto, pero le duele. Bueno, vaya para su casa, tome un paracetamol cada 8 horas. Yo ya hice lo mío, pero esa persona puede irse y no puede caminar, no puede volver a la casa, no sé si vino solo o hay alguien que lo está esperando en la puerta que lo lleve a la casa, y yo le dije que hiciera reposo. Entonces esa persona va a ir a la casa y se va a quedar quieta. Eso hace que después le vaya a costar más recuperarse, y yo no sé si hay alguien que le pueda llevar los remedios, llevar la comida. Entonces capaz que mi indicación termina siendo un gran problema para el otro. Entonces por eso es muy importante que los que la atendemos pensemos en esas cosas y tengamos en cuenta todo eso, y sobre todo cuando están internados, asegurarnos la continuidad de la atención en la casa, porque si no, todo lo que hicimos en el sanatorio o en el hospital, después en casa se pierde. Sí. Gracias. En un lenguaje totalmente entendible, felicitaciones. Gracias. Y lo otro que es una sugerencia, pero capaz que para la organización, la última placa que usted puso, los problemas más frecuentes a los cuales enfrentarse, estaría bueno, si se puede, tener una conferencia exclusivamente para tratar puntualmente cada uno de esos temas. Porque es algo con los cuales todos nos podemos estar enfrentando o enfrentar en algún momento, y estar anticipándonos también a los síntomas y todo ese tipo de cosas.
Exacto, gracias. Y por eso yo se los mencioné. Yo, si me pongo a hablar de cada uno o priorizo uno sobre otro, me parece que no es lo mejor, y me gustaba también tener este espacio de mayor intercambio, porque a veces lo que a mí me parece que es importante, para ustedes no, y hay cosas que yo no me doy cuenta que para ustedes son mucho más importantes. Entonces por eso los mencioné, para que si hay alguna duda puntual que quieran saber sobre los temas. Señorita. Sí. Trastornos del sueño. Sí. Es algo que ha cambiado mi manera de dormir. Me despierto, a veces me duermo y me despierto de madrugada a las 2 horas y digo, ¿cuánto dormí? Miro y son las 3 de la mañana. No me gusta tomar medicamentos para el sueño. Yo voy a geriatra, estoy muy conforme con mi geriatra, y me recetó melatonina. Pero me puse a leer el prospecto y tiene muchas contraindicaciones. Entonces estoy ahí en la duda de si lo tomo, si no lo tomo. ¿Me podrías explicar un poquito? Sí, perfecto. No tengas dudas, y esto no lo escuchen, no leas los prospectos. Esto lo cortan después. No, y está bien. Nosotros también muchas veces nos encontramos ante esta, lo pusimos porque es una de las cosas que le pasa a las personas mayores, pero muchas veces lo vivimos como un problema, pero no es un problema. Queremos que pasen cosas que ya no tienen que pasar. Queremos dormir como dormíamos a los 15 y naturalmente vamos a dormir menos horas. Generalmente los hombres nos vamos a levantar varias veces porque tenemos que orinar, capaz que a las mujeres les puede pasar también. Entonces, dormir la misma cantidad de horas no es necesario. Generalmente, en esta etapa de la vida, con 6 horas de sueño es mucho más que suficiente para lograr el objetivo del sueño, que es el descanso, el reformulamiento del organismo y seguir adelante. Y muchas veces nos pasa que dormimos 2 horas de siesta o 1 hora, pestañeamos mirando una película y después nos vamos a dormir y queremos dormir de corrido 8 horas. Entonces, cuando usted va al médico, usted le plantea un problema y una preocupación. Yo como médico quiero resolverle esa preocupación. Y muchas veces los remedios que existen para dormir a usted le pueden traer muchos más problemas que soluciones. Por ejemplo, me pongo yo, soy un hombre que me levanto 3 veces a orinar. Entonces yo le digo al médico, yo quiero dormir toda la noche de corrido. Entonces me da un remedio que me duermo toda la noche y me hago pichí, o me despierto a hacer pichí, medio atontado, me caigo, me rompo y es peor. Con respecto puntualmente, primero, antes de los remedios hay un montón de otras cosas que podemos hacer que no están vinculadas estrictamente con los remedios, que es lo que se llama la higiene del sueño. Si nosotros nos vamos a acostar a las 9 y nos tomamos un café 8:30 o una Coca-Cola a las 8, es muy difícil que logremos descansar adecuadamente. Si nos comemos unos ravioles con tuco, tampoco. Si nos acostamos con la tele o con la luz prendida, tampoco. Entonces, hay un montón de estrategias que se pueden buscar para intentar llegar al momento del sueño de mejor manera y aprovecharlo mejor. Y lo otro es, con respecto a la melatonina que le indicó la doctora, de todos estos remedios que hay para eso, es lo menos malo. La melatonina es una hormona natural que tenemos, que es la que induce el sueño. Con los años se va perdiendo. Entonces, lo que pasa es que nos ayuda a inducir el sueño sin tener todos estos efectos que yo les mencionaba recién. Pero también, seguramente después que usted la tome, va a ir a la geriatra y le va a decir, doctora, no me hizo nada. Y no es que no haga nada, es que no hace lo que usted quiere que haga el remedio. Bueno, excelente, agradecer todo, clarísimo. Yo solamente quería preguntar si realmente la Comisión Uruguaya de Geriatría está haciendo presión para ayudar a que nosotros tengamos
derecho a tener una mejor atención de salud por la edad que tenemos? Sí. Nosotros somos una sociedad científica, o sea que lo que nosotros, el principal objetivo de la Sociedad Uruguaya de Gerontología y Geriatría es tratar de mejorar la calidad de la atención, la formación científica de los que se encargan de atenderlos a ustedes. Pero también tenemos cometidos sociales, pero también la promoción de este tipo de cosas. Y todavía nos cuesta que nos llamen. Entonces nosotros, cuando hay una situación, tenemos que ir y golpear la puerta y decir, bueno, está pasando esto, nosotros entendemos que lo mejor es esto. Muchas veces, la mayoría de las veces, nos escuchan y nada más, y otras veces sí hemos tenido recepción. Actualmente, hace 2 meses tuvimos una reunión con el ministro de Desarrollo Social, particularmente por todo este tema de los establecimientos de larga estadía y de la normativa y de tratar de mejorar esas cosas para que las personas que están en un residencial puedan recibir una mejor atención. También, como les decía, con lo de la vacuna, hemos tenido reuniones con las autoridades del Ministerio de Salud para tratar de promover esta vacuna. También les cuento como anécdota, cuando fue la pandemia, que tuvimos todo esto, nosotros trabajamos con el GACH y se hizo un documento con recomendaciones de la Sociedad de Geriatría y del GACH, y después, cuando vieron que yo les puse en un momento que envejecer no es lo mismo que enfermedad, la Organización Mundial de la Salud hizo un ajuste en un código que hay para calificar a todas las enfermedades. Por ejemplo, si tiene gripe es 4, y le habían puesto vejez, tal código. Entonces, una persona podía tener vejez como enfermedad. Y si eso era así, era muy raro, porque uno solamente por ser viejo estaba enfermo y eso implicaría un tratamiento o determinadas cosas. Entonces, cuando nosotros nos enteramos de eso, empezamos a golpear puertas. Una de las puertas que golpeamos fue el Ministerio de Salud, no se abrió, y otra que golpeamos fue la de la Organización Mundial de la Salud, que tiene una oficina acá en nuestro país. Nosotros golpeamos esa puerta y esa se abrió. Y un día de la pandemia nos vimos reunidos por Zoom, todos los integrantes de la comisión directiva, con 8 personas que estaban en Washington, en las oficinas de la Organización Mundial de la Salud, que nos querían explicar el cambio del código y no entendían por qué para nosotros era un problema. Porque la gente de Asia no dijo nada, la gente de África no dijo nada, y los de América Latina fuimos los que revolvimos el avispero, y bueno, con el tiempo se logró que eso no quedara como un código de enfermedad, sino como una etapa de la vida como debe ser. Bueno, estamos por terminar. Una preguntita, y con la UDELAR, Sí. con la Facultad de Medicina, Sí. ¿hay algún, se están haciendo gestiones como para incentivar la carrera o la cátedra de geriatría? Sí, eso no tenemos injerencia, No, te pero pregunto. sí, como les decía, hubo cambios en los últimos años que Pero de no sí, haber residentes, hay residentes, y antes, cuando yo me formé, Está bien. durante 8 años no había ni una clase, ni un semestre, ni nada, y ahora existe. Algo existe. Entonces, Bueno. pasitos cortos, pero algunos pasitos hay. Bueno, yo creo que tenemos que darle un gran aplauso al doctor. Muchas gracias. Bueno, y estoy a la orden para seguir complementando esto. Y desde ya lo vamos a comprometer para el año que viene, si les parece. Si les pareció interesante, capaz que elegimos uno de los Elijan el tema y me llaman. y te llamamos. No hay problema. ¿Qué?